Este es el 17º video de la asignatura Resistencia de Materiales de cuarto Construcciones del Instituto Politécnico Superior. En este caso vamos a ver cuáles son las tensiones y cómo se generan estas tensiones debido a la flexión, o sea, cuando tenemos un esfuerzo de momento flector actuando sobre un elemento estructural. En ese sentido vamos a comenzar tomando dos casos de estudio en donde tanto en el primero como en el segundo vamos a tener una situación donde el elemento estructural va a estar sometido a una flexión pura. ¿Qué significa? Que no va a tener ni la aparición de un esfuerzo de corte, ni un esfuerzo normal, ni un esfuerzo de momento flector. En el primer caso vemos que lo podemos generar mediante un elemento empotrado en uno de esos extremos, mientras que en el otro aplicamos un momento directamente. Esto nos va a dar un diagrama de momento en donde las fibras traccionadas van a estar del lado de arriba, trazando el siguiente diagrama constante. En el segundo caso vamos a tener una viga, un elemento horizontal, apoyado en sus dos extremos mediante un apoyo móvil y un apoyo fijo, siendo sometido a un estado de carga compuesto por dos fuerzas puntuales P, que están a una distancia similar de cada uno de los extremos de la pieza. Si nosotros trazamos el diagrama de momento, vemos que el diagrama entre la sección 1 y la sección 2 se va a mantener constante, generando un diagrama de corte en donde en ese mismo tramo el corte va a ser igual a 0, dando por entender de que el momento máximo va a estar en toda esa longitud. Si nosotros tomamos algunas hipótesis de trabajo a partir de lo que venimos ya viendo en clases anteriores y a partir de lo que estamos analizando en estos casos de estudio, tenemos que tener en cuenta que la viga tiene un plano axial de simetría en el cual nosotros vamos a estar trabajando y vamos a estar aplicando todas las cargas y obviamente donde van a aparecer todas las cargas activas y reactivas. Esto nos va a permitir no contar con el esfuerzo de momento torsor que puede aparecer en la pieza, pero sí el esfuerzo de momento flector, el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal. Por otro lado, tenemos que considerar que las secciones transversales, una vez que nosotros dejamos de someter la viga a un determinado estado de cargas, va a volver a su posición inicial y que van a permanecer planas. Y finalmente tenemos que considerar o recordar que estamos considerando como que el material con el que estamos trabajando es homogéneo. Y si nosotros nos mantenemos trabajando en el periodo elástico de dicho material, va a seguir obedeciendo a la ley de Hooke, que recordemos que decía que las tensiones que nosotros producíamos en una sección iban a ser proporcionales a las deformaciones longitudinales unitarias que este material presentara, siendo en este caso el módulo de elasticidad en tracción igual que en compresión. En ese sentido, si nosotros tomamos esa franja, donde entre la sección 1 y la sección 2 teníamos solamente actuando un esfuerzo de momento flector, o sea, un esfuerzo puro de momento, vamos a ver que la deformación que se genera en dicha pieza responde a un arco de circunferencia, como vemos acá. En este caso, si nosotros analizamos cada una de las secciones, vemos que tenemos un momento flector igual de ambos lados, obviamente igual y contrario, que hacen que la pieza tenga fibras comprimidas del lado de arriba, fibras traccionadas del lado de abajo y cuya deformación va a estar representada mediante un arco de circunferencia. Obviamente, a medida que nosotros aumentemos este momento flector, el radio mediante el cual se va a conformar dicho arco va a ser cada vez menor. Bien, si nosotros analizamos la sección transversal de la pieza y consideramos esta línea de trazo como su eje neutro, vamos a ver que vamos a estar obteniendo no solamente fibras neutras que van a pasar en un único plano y que van a configurar esta superficie de fibras neutras, sino que si nosotros lo analizamos una vez que esté sometido a un determinado esfuerzo, vemos que estas fibras neutras van a estar a una determinada distancia de las fibras comprimidas y de las fibras traccionadas, generando ningún tipo de esfuerzo en dicha
superficie, ya que las fibras comprimidas obviamente van a generar esfuerzo de compresión y las fibras traccionadas van a estar sometidas a un esfuerzo de tracción. Bien, si ahora nosotros analizamos lo que sucede en una pequeña sección de ese tramo, un diferencial de distancia, un diferencial de X, en donde tenemos una sección y otra sección separadas a una mínima distancia, vemos que cuando no estamos sometiendo la viga a ningún estado de cargas, estas secciones van a permanecer paralelas. Mientras que si nosotros lo comenzamos a someter a un esfuerzo de flexión pura, como veíamos en el caso anterior, vamos a ver que, como dijimos anteriormente, una de ellas se va a deformar respecto a la otra a partir de un arco de circunferencia. Si nosotros queremos calcular el diferencial del ángulo que se forma entre la primera sección y la otra, lo que vemos es que lo podemos calcular como el diferencial de la distancia esta muy pequeña que existe entre las dos secciones, dividido el radio mediante el cual se deforma dicha sección. Si ahora nosotros tomamos un plano paralelo al plano de fibras neutras, que nosotros habíamos visto en la representación isométrica anterior. Por ejemplo, que esté separada una determinada distancia I del eje neutro. Y marcamos como los puntos de intersección entre estas dos secciones, a los puntos C y punto C1, vemos que cuando la pieza se deforma, este punto C se mantiene en el mismo lugar y el punto C1 se desplazó en un sentido, debido a que está del lado de las fibras traccionadas. Si nosotros ahora trazamos un plano paralelo a la primera sección, o sea, paralelo a esta sección, que pase justo por el punto O1, o sea, por el punto de intersección entre la segunda sección y el plano de eje neutro, vamos a ver que vamos a obtener el punto C', este que tenemos aquí. Y este diferencial de ángulo, este pequeño ángulo que tenemos acá, también lo podemos calcular como la distancia que existe entre C' y C1 dividido la distancia I, que recordemos que la distancia I es la distancia de dicho plano al plano neutro, al eje neutro que tenemos aquí. Si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, vamos a ver que esta pequeña distancia X dividido el radio va a ser igual a esta distancia que tenemos acá, o sea, la deformación que sufrió o el desplazamiento que sufrió dicho punto al estar sometido a una determinada carga, C', C1 dividido la distancia I. Si ahora nosotros llevamos uno de los términos hacia un lado, diferencial X lo pasamos dividiendo acá e Y lo pasamos multiplicando de este lado, vemos que la relación entre esta pequeña distancia y el diferencial X, la distancia esta en X, es igual a la relación que existe entre Y y el radio. Ahora bien, si nosotros vemos que esta era la longitud inicial que había entre las dos secciones, entre esta sección, y esta es la deformación que se produce en una sección a partir de la aparición de un esfuerzo, podemos reemplazarlo con lo que nosotros habíamos llamado como deformación longitudinal unitaria, este épsilon que tenemos acá. Vemos que sería el delta L, la deformación que sufre, dividido L0, que es la longitud inicial o la distancia inicial que existía entre las dos secciones. Y esta deformación longitudinal unitaria va a ser igual a la distancia I, perpendicular al eje de la pieza, dividido el radio mediante el cual se deforma. Si nosotros ahora multiplicamos dichos términos por el módulo de elasticidad del material, que recordemos que tenemos que tener en cuenta que estábamos trabajando en el periodo elástico del material y por lo tanto podíamos aplicar la ley de Hooke, vamos a ver que el módulo de elasticidad se mantiene para el material. Si nosotros ahora multiplicamos el módulo de elasticidad por la deformación longitudinal, vamos a ver que lo que tenemos es la tensión que está sufriendo dicha sección, teniendo en cuenta la ley de Hooke. Recordemos que la ley de Hooke decía que la tensión era igual a el módulo de elasticidad por la deformación longitudinal unitaria. Y esto va a ser igual a el módulo de elasticidad por esta distancia I dividido el radio.
¿Qué podemos sacar como conclusión de esta ecuación? Que las tensiones que se produzcan en una sección van a depender del módulo de elasticidad, o sea, van a depender del material, pero también va a depender de la distancia de las fibras que existen respecto al centro, al eje baricéntrico que tenemos acá. A medida que este I sea cada vez mayor y nos alejemos cada vez más del eje baricéntrico, las tensiones van a estar en aumento. Mientras que si el radio va en aumento, las tensiones van a ir disminuyendo. Recordando que el radio lo genera el esfuerzo de momento flector. Habíamos dicho que si el momento flector en una pieza era mayor, el radio que se iba a producir iba a ser cada vez menor. Por lo tanto, si el radio lo estamos aumentando, significa que el momento flector que estamos aplicando es menor. Si nosotros llevamos esa relación a esta ecuación, podemos decir que a medida que aumente el momento flector, va a ir en aumento la tensión que se produzca. Bien, teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente respecto a cómo se genera la tensión, nosotros podríamos trazar un diagrama de tensiones en una determinada sección. Tensiones debido a la flexión. Y vamos a ver que obviamente las tensiones que se van a producir en una sección en su eje neutro van a ser cero. Mientras que si nosotros nos desplazamos hacia arriba, vamos a tener tensiones negativas, tensiones de compresión o debido a la compresión, y en la parte baja vamos a tener tensiones debido a la tracción. Esto obviamente queda también vinculado con la cuestión de que las fibras de arriba son fibras comprimidas y las fibras inferiores son fibras traccionadas, como veíamos en el ejemplo inicial. Si nosotros ahora analizamos una isometría de la misma pieza, vemos que las fuerzas tanto activas como reactivas se encuentran en el mismo plano de simetría de la pieza, y vemos que, como habíamos mencionado, en la parte superior, o sea, de la mitad del plano neutro de la pieza hacia arriba, tenemos fuerzas que están entrando a la sección, que la están comprimiendo, y en la parte baja tenemos fuerzas que están saliendo de la sección, o sea, que la están traccionando. Esto es importante para analizar a medida que nosotros vamos aumentando esta distancia ahí, estas fuerzas van a ir obviamente aumentando cada vez más, generando tensiones cada vez mayores. Bien, si ahora nosotros consideramos que la tensión que se produce en una determinada sección debido a la flexión está generada por el momento flector, como habíamos visto anteriormente, tiene que haber una característica de la sección que se oponga a dicha tensión, o sea que permita que el esfuerzo normal, en este caso, el momento flector que produce el esfuerzo de momento flector, no lo rompa. Esa característica de la sección no es ni más ni menos que la inercia respecto al eje baricéntrico que nosotros habíamos visto en clases anteriores. Por lo tanto, la tensión que se produzca en una sección va a ser igual al momento flector de la misma por la distancia I, que ya habíamos dicho que si la distancia I aumentaba, la tensión iba a ser mayor. Y esto lo vamos a dividir por la característica de la sección que se opone a dicho esfuerzo, que es la inercia respecto al eje baricéntrico. Si nosotros trabajamos un poco esta ecuación, podemos ver que vamos a tener tensiones máximas y tensiones mínimas, positivas y negativas, que las vamos a obtener directamente tomando la distancia en un sentido y en otro respecto al eje neutro. Si tomamos las máximas positivas, vemos que vamos a estar trabajando con tensiones debido a la tracción. Si tomamos las distancias negativas, vamos a estar trabajando con tensiones debido a la compresión. Pero siempre van a estar referidas a un mismo momento flector y a la inercia de la misma pieza. Una vez que nosotros tenemos especificado esto, vamos a llevar las características de la sección a un mismo lado de la ecuación. En este caso, nosotros podemos definir al módulo resistente, que vamos a llamar con la letra W, siempre referido al eje de flexión, como la inercia de una pieza dividido la distancia máxima que existe entre dicho eje a las fibras más alejadas de la pieza. En este caso, si nosotros tomamos la inercia respecto a un determinado eje
de referencia, un eje baricéntrico que tenemos acá, la distancia máxima va a ser la que tenemos acá, perpendicular al eje. Por lo tanto, de esta manera nosotros podemos decir que la tensión debido a la flexión que se produce en una sección va a ser igual al momento flector que esté actuando sobre dicha sección dividido el módulo resistente de dicha sección respecto a su eje baricéntrico. Si ahora nosotros tomamos el módulo resistente, vamos a ver cómo lo podemos determinar. Habíamos dicho que el módulo resistente era la inercia dividido el I máximo. Vamos a ver lo que sucede cuando nosotros estamos trabajando con una sección rectangular. Y vemos que el WX, el W respecto al eje X baricéntrico, va a ser igual a la inercia respecto al eje X dividido el I máximo. Mientras que cuando querramos calcular el módulo resistente respecto al eje Y, lo vamos a calcular como la inercia respecto al mismo eje, al eje II, dividido el X máximo, la distancia máxima que existe perpendicular al eje de flexión. Entonces, si nosotros reemplazamos por la ecuación que corresponde a la inercia, vemos que W respecto al eje X va a ser la base por la altura al cubo dividido 12, esa era la inercia respecto al eje X, dividido la altura sobre 2, que es la distancia máxima que existe de las fibras más alejadas de la pieza al eje baricéntrico con el cual estamos trabajando, que en este caso es el eje X. Lo mismo sucede cuando queremos calcular el módulo resistente respecto al eje Y. La inercia la calculamos como altura por base al cubo dividido 12 y esto dividido el X máximo, que en este caso va a ser B dividido 2. Si nosotros trabajamos esta ecuación, vamos a ver que el módulo resistente respecto al eje X va a ser B por h cuadrado sobre 6 y su unidad va a estar dada en centímetros al cubo, mientras que el módulo resistente respecto al eje Y va a ser h por b al cuadrado dividido 6, obviamente con la misma unidad. Volviendo al dimensionamiento de flexión, ahora que sabemos cuál es la característica de la sección que finalmente utilizaremos en la ecuación, sin olvidarnos que en realidad la característica que se opone al esfuerzo del momento flector es el momento de inercia, vamos a ver que nosotros siempre vamos a tener que trabajar para poder dimensionar utilizando tensiones admisibles cuando estamos trabajando con madera o con acero. Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr que la tensión que se produzca en una determinada sección sea menor o igual que la tensión admisible. Por lo tanto, la tensión admisible tiene que ser mayor o igual que el momento flector máximo. Recordemos que cuando tenemos una pieza estructural sometida a un determinado estado de cargas, vamos a tener distintos momentos sobre la pieza. Obviamente al que nosotros nos interesa es el momento flector máximo, el máximo esfuerzo que soporta dicha sección. Y esto lo vamos a dividir por el módulo resistente necesario. Nosotros tenemos que buscar un módulo resistente mayor que el necesario para poder obtener tensiones menores que la admisible. Por lo tanto, el módulo resistente necesario de una sección va a ser igual al momento flector máximo dividido la tensión admisible con la que nosotros vamos a trabajar. Como siempre mencionamos, la tensión admisible es una característica del material dependiendo de con qué material nosotros estemos trabajando y a qué tipo de esfuerzo lo querramos someter, vamos a tener una tabla que nos va a especificar cuáles son las tensiones admisibles con las que tenemos que trabajar. Si nosotros queremos trabajar con un acero de construcción, la tensión admisible para la flexión de dicho acero es de 1400 kilos por centímetro cuadrado. Mientras que si nosotros queremos trabajar con una madera blanda, por ejemplo, la tensión admisible va a andar alrededor de los 80 kilos por centímetro cuadrado. Mientras que para una madera dura va a andar alrededor de los 100-110 kilos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, si nosotros ahora hacemos un análisis de las unidades con las que vamos a trabajar, vemos que el módulo resistente lo vamos a trabajar en centímetros al cubo, el momento flector lo vamos a trabajar en kilogramo-centímetros o en tonelámetros o en tonelada-centímetros y la tensión admisible la vamos a seguir manejando en kilos por centímetro cuadrado. Esto fue todo, gracias.